La próxima semana es vital para la economía nacional, especialmente para todos aquellos sectores que están involucrados en el turismo. Es vital porque justamente se celebra hay unas vacaciones agostinas en El Salvador que normalmente una gran parte de ellos disfrutan en Honduras. Ya se convirtió esto en una tradición de muchísimos años en que miles de salvadoreños aprovechan el feriado agostino para trasladarse a nuestro país y disfrutar de nuestras playas, de nuestras montañas, de nuestras bellezas, dejando una importante cantidad de millones de dólares. El grupo que se desplaza es un grupo de una gran capacidad adquisitiva y por lo tanto es trascendental que esta próxima semana sea de muchísima paz en la zona hondureña, en Honduras. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ante los problemas que hay actualmente con el transporte, se necesita en este instante de mucho talento, de mucha inteligencia, pero de muchísima inteligencia, y por sobre todo de mucha madurez. Porque de los sectores que ganan con el turismo, el primer gran sector en tener utilidades del turismo es el transporte. Porque cualquier turista, una vez llegado a un lugar, lo primero que hace es buscar cómo movilizarse dentro del lugar. Por lo tanto, el primero que recibirá parte de esa gran inversión en dólares que hacen los salvadoreños será el transporte nacional. ¿No cree usted entonces que es inteligente prolongar la tregua? ¿Dejarla una semana más? ¿Y por qué no? Han resistido durante tanto tiempo lo que les está pasando que una semana más podría dejarle en sus bolsillos una importante cantidad de dinero, preparar mucho mejor la estrategia en caso de que quieran seguir en la lucha o aprovechar incluso la tregua para llevar a cabo negociaciones más intensas con el gobierno. De manera que se pueden matar dos pájaros de una piedra. Se sigue trabajando, intentando obtener resultados a través de conversaciones importantes y de grandes reuniones, pero al mismo tiempo sus unidades están en la calle trabajando, ganando dinero porque créalo, 40,000 salvadoreños que ya están confirmados que vienen, dejarán muchísimos millones de dólares en el país. ¿Por qué es que el turismo es tan importante como accionar de los países? Porque del turismo se desprende una gran cantidad de recursos que bañan a muchísima gente, a los que producen alimentos, a los que venden hoteles, a los que producen los alimentos para llevarlos a la mesa, es decir, los alimentos que son en crudo para llevarlos a la mesa para que éstas sean preparados, desde los supermercados, los mercados, las pulperías, los productores de refrescos y de cervezas, los productores de licor o los importadores de licor, todos estos están recibiendo recursos del turismo. Y el transporte y la gente humilde que trabaja en todas estas cosas, en preparar turismo, en todo este tipo de cosas, ganan dinero. Entonces, siendo una actividad tan importante para el Estado, tan importante para la sociedad misma, que es, repito, la primera en recibir los recursos, los hoteles llenos trae como consecuencia personas trabajando. Entonces, ¿es necesaria la tregua? Por supuesto que lo es. Hoy ha habido un acuerdo con una parte del transporte en San Pedro Sula. Esto ha traído algún tipo de confusiones en el tema nacional del paro del transporte, pero vale la pena mencionarlo porque ya que estamos hablando de la posibilidad de alargar una tregua. Este acuerdo al que se llegó hoy, que repito, es un acuerdo parcial, con solo un sector del transporte que es de la zona norte del país, ha provocado reacciones de otras partes del transporte. Pero creo que es un buen comienzo, que ya haya una parte aceptando un arreglo, pues creo que ya es el comienzo de un arreglo definitivo. ¿Se puede aprovechar entonces la próxima semana para negociar? Por supuesto que sí. ¿Se puede hacer una tregua mucho más larga para que estas cosas que haya aceptado el transporte del norte a lo mejor tengan réplica en el transporte del centro? Y que luego también se vaya a un gran arreglo con las que hacen transporte interurbano. Todas estas cosas le pueden sumar a la nación. Repito, ganará el transporte con el turismo, pero puede ganar también en una importante negociación con el Estado. Madurez, inteligencia, talento,
hasta ahora ha sido dominado el movimiento del transporte por gente muy madura que ha tenido claramente la estrategia a seguir. Pues creo que aunarle a esto un poco más de tiempo les puede dar la utilidad que merecen. Miraremos que lo que ha dicho el gobierno se confirma con estas, justamente que son los nombres firmados por cada uno de los representantes de diferentes empresas de transporte. Ellos son los que han llegado, incluso con números de identidad, los que han llegado a este acuerdo preliminar, no, este acuerdo definitivo con una parte del transporte. Por eso, cuando el gobierno hace el anuncio de un arreglo, no miente, porque dice claramente que ha sido con la parte del transporte en el norte. Y si bien es cierto, en el centro todavía respetaban la tregua que vencía o venció ya a las 5 de la tarde de hoy, este primer arreglo puede servir para que se consiga un gran arreglo y para que la nación recupere la paz. Se trata de inteligencia, talento y madurez. Así la patria puede avanzar correctamente. Es nuestra opinión editorial.